Saludos. Hace una década, en junio del año 2004, se cerró por segunda vez el programa 24 horas. No era el primer gobierno que la cerraba, pero no se trataba de una dictadura. Era la primera vez, o la segunda vez, quiero decir, que una dictadura cerraba el programa. Para entonces el régimen encabezado por Chávez ha dado ya derechos fundamentales de la Constitución de Venezuela, roto el hilo constitucional, el y el derecho a la libertad de expresión. Con 24 horas se cerró el espacio donde la población venezolana podía expresar libremente su opinión acerca de cualquier hecho fundamental de la vida. Esa vida cotidiana, la vida de nuestro pueblo. Allí se habló de política, de economía, de problemas sociales, pero también se difundió el estilo pícaro, dicharachero, divertido, alegre del venezolano. Era un programa sumamente popular y por lo tanto muy peligroso para una dictadura. Si lo era para una democracia, imagínense ustedes para una dictadura. Para entonces en Venezuela un dictador, ¿no?, con carisma, eso sí, un malandro, ¿no?, arbitrario, agresivo, había iniciado la toma de todas las instituciones para llegar al poder único. Y eso que había sido apoyado por la mayoría de la población. Por toda la población, un 80% llegó a tenerlo. Su garra trató de atrapar la conciencia de la población venezolana, pero no contó con la resistencia y acción de los medios de comunicación, de los habitantes. La resistencia, por cierto, se inició precisamente con un decreto parecido al que ahora quieren imponer y que no pudieron activar, el decreto 1011, que pretendía cubanizar la educación venezolana. Las madres y los padres venezolanos que ya estaban recibiendo la amenaza y agresiones desde el palacio del dictador, se rebelaron, salieron a la calle, alzaron la voz y gritaron: con mis hijos no te vas a meter, con mis hijos no te metas. Esta consigna tenía una razón de ser. El dictador ya para entonces pretendía meterse con cualquier voz disidente a la suya. Durante 14 años trató de aplastar, de controlar a la población venezolana. Poco a poco penetró, controló instituciones civiles y militares, destruyó la economía del quinto país productor de petróleo del mundo, destruida, arrasó con siembras y haciendas productivas, maltrató a grandes y pequeños productores, aquellos a comercio que no se doblegaban frente a sus arbitrariedades, detuvo el desarrollo y la construcción de viviendas, autopistas, carreteras, asesinó, mandó a aterrorizar al pueblo llano, al pueblo humilde de los barrios, pero no ha podido con lo más grande de una nación, no ha podido con sus habitantes, con el pueblo venezolano. A pesar de controlar el poder electoral e cualquier tipo de para mostrar una astucia ante el mundo, la presencia continua de más de 5.000 protestas anuales, la voz disidente de mujeres, de hombres, de educadores, de amas de casa, de estudiantes, de viejos, ¿no?, que ha mostrado una actividad como nunca y ha demostrado que el venezolano no se doblega fácilmente y que a veces con poca, mediana, mucha fuerza han dicho no a la dictadura. Los venezolanos hemos resistido en forma continua, a veces organizados, a veces de forma espontánea, otras a través de organizaciones políticas. Cada vez que un dirigente político ha invitado a marchas, manifestaciones, concentraciones, miles de personas se han unido o aceptado la convocatoria. El régimen y los falsos encuestadores nos metieron en la cabeza de que los partidarios de la dictadura son la mayoría. Falso. La presencia de miles de venezolanos en las concentraciones mienten los votos de un Consejo Supremo Electoral amañado, controlado por ellos. Si controlan todos los poderes, ¿cómo no van a controlar el poder electoral? Algunos afirman que mantienen esta resistencia difícil, compleja, peligrosa, estas concentraciones, ¿no?, para demostrarle al régimen, o como una demostración al régimen en la calle, de que están en contra. En los barrios, en las universidades, en las organizaciones, en las empresas se mantiene la resistencia a la dictadura. Una resistencia difícil, compleja, peligrosa, que está realizando nuestra población. Algunos son públicamente conocidos,
Otros trabajan con esfuerzo y calladamente por nuestra libertad, por rescatar la democracia, imperfecta, pero mucho mejor que cualquier dictadura. Este espacio que estamos iniciando hoy quiere reflejar el sentir de los venezolanos, de los hispanoamericanos que defienden a diario la democracia en sus respectivos países. No hay solo un color en la bandera, no eres dueño de mi tierra ni emisario de mi paz. La sangre que hoy te mancha la conciencia, que derramas sin clemencia, no se limpia con callar. Tu discurso de soberanía, que ella es una letanía, nadie lo quiere comprar. Permitiste a fuerzas extranjeras pisotearnos la bandera, aniquilando a nuestra gente sin piedad. Pero que te quede claro que esto aún no ha terminado, el bravo pueblo ha decidido despertar. Todos con los estudiantes, no queremos comandantes ni invasores, basta ya. Devuélveme mi país, devuélveme la libertad. Tú podrás matar mi voz, pero no mi dignidad. Devuélveme mi país, no empeñes nuestra identidad. No creas que voy a rendirme. No nos vamos a callar. Haces como que no pasa nada, pero sabes que la espada de justicia se pondrá del lado correcto de la historia, recordando la memoria de quien muere defendiendo su verdad. Y que te quede bien claro, no hay mal que dure 100 años, a esta farsa le ha llegado su final. No se impone ideología a quien sabe que la vida solo es vida si se vive en libertad. Devuélveme mi país, devuélveme la libertad. Tú podrás matar mi voz, pero no mi dignidad. Devuélveme mi país, no empeñes nuestra identidad. No creas que voy a rendirme. No, no nos vamos a callar. Venezuela todos necesita, ya no somos los de adelante, los de arriba, los de atrás. Somos un pueblo que perdió lo que es el miedo y ya no quiere sufrir más. Devuélveme mi país, devuélveme la libertad. Tú podrás matar mi voz, pero no mi dignidad. Devuélveme mi país, no empeñes nuestra identidad. No creas que voy a rendirme. No nos vamos a callar. Mi voz no se vende, el que se cansa pierde. A mí nadie me arrebata el suelo, mi propia patria, libertad, identidad de una Venezuela digna que hoy te dice basta ya, mi pueblo no se arrodilla. Y la gente despertó de esta horrible pesadilla, no negocio mis principios. Esta farsa terminó, ya basta de sacrificios en las calles, en los barrios. Se oye el grito de valientes que lo que quieren es cambio, invasores. ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Devuélveme a Venezuela! Devuélveme mi país, devuélveme la libertad. Tú podrás matar mi voz, pero no mi dignidad. Devuélveme mi país, no empeñes nuestra identidad. No creas que voy a rendirme, no nos vamos a callar. Devuélveme mi país, devuélveme la libertad. Que gritando a nuestro pueblo no lo podrás arrodillar.
Me estoy sonriendo viendo este video porque con las nuevas tecnologías, con los avances de la tecnología, los dictadores no pueden callar a la población. A través del Twitter, por cierto, nuestro Twitter es @NapoleónBravo, es muy sencillo, a través de la televisión digital, que es el presente y futuro de la televisión. Pero en esta parte también quiero presentar a quien va a ser mi compañera, siempre a partir de las 6 de la tarde en este programa, donde vamos a revivir un espacio que me dio muchas satisfacciones en Radio Capital, que primero lo hice con Adolfo Martínez Alcalá, luego con esa gran mujer, Cecilia Martínez, luego con esa especial que es Zapata. Se trata de dos generaciones, donde yo era el joven, cosa que no voy a hacer ahora porque mi pareja es mi hija Natalia. Adelante, Natalia, para que te conozcan. Es la primera vez que sale en televisión. No, el honor es mío. Seguramente que ya me pintó, seguramente que ya me pintó. Controladora. Ajá. Por cierto, nuestro primer invitado hoy va a ser Boris Izaguirre, ¿okay? Que es una de las peores lenguas y más peligrosas e inteligentes que ha parido Latinoamérica. Hablarle a cualquier dictadura. Ajá. Pero antes quisiera presentar una carta que de verdad me conmovió. Una carta hermosísima a los estudiantes. ¿Por qué no la leemos? Vamos a leer, vamos a leer. Muchachos maravillosos. Miro cantidades de fotos. Ellos, los muchachos, su furia, su ira, su inconformidad, su rabia. ¿Y por qué no? Su grano de violencia. No son santos, ni rezanderos, ni civilistas, ni poetas. Son eso, muchachos. No están hechos de razones, sino de corazones. Sus ojos encendidos de tanto humo verde, la piedra en la mano, la china estirada y calculada, la botella de cerveza hecha de trapo y gasolina, de trapo y querosén, o botellita ingenua que escupe fuego contra las balas. Igual, estoy con los muchachos. Con esa carajita que no pasa de los 20 y le hace una gran puñeta a la tanqueta. Con esa que abraza al guardia tratando de ablandarlo para que no le dispare. Con ese que le pinta una paloma con brazo tatuado de guerrero como si la grosería derrumbara la escopeta. Con la que saca el violín y toca el himno nacional como si la guardia la fuera a entender. Yo estoy con los muchachos, equivocados o no, con su megáfono y su resistencia, su guarimba y su desobediencia, con los que se escapan de las madres que ya no pueden atarlos a las casas, los muchachos que hicieron de la calle su campo de defensa, con los muchachos que se empecinan en despertar un país dormido que solo se lamenta, un país verbo, país paz de la fea, de la sumisa, de la conferencia. Yo estoy con los muchachos, olvidé para qué sirve el verbo. Les llevo agua, trapos y vinagre. Los muchachos que me recuerdan que aún no estoy muerto, que este país es mío, que este país nos merece. Estoy con los muchachos equivocados o no. Estoy con los muchachos que lloran en la noche, calladitos, que se soban los moretones y entierran a sus muertos. Estoy con los muchachos inocentes, ingenuos, luchadores, soñadores, quizá porque tuve 20. Quizá por vergüenza de dejarlos solos, no sé, por irresponsable, porque creo en las conquistas, no en las regalías, porque soy como ellos, un poco tonto, otro maravillo, o simplemente porque no me da la gana de dejarle el país a las llenas. Estoy con los muchachos, con sus rostros cenizas, sus manos heridas, sus rodillas peladas, con su afonía, con su cansancio, con su duelo, con su llanto, con su frustración, con su impotencia, con cada piedra, en cada noche, en cada día de esta gran revuelta. Buena esa, muchachos. Dios los bendiga y los proteja. La verdad que es una carta conmovedora que nos gustaría saber quién la escribió. Por favor, por Twitter, la persona o personas que sepan quién escribió esta carta a los estudiantes venezolanos. Y una lectura también interesantísima es el nuevo libro de Pablo Medina, El gran engaño, hipocresía y traición en la muerte de Chávez. Cómo murió, cómo sufrió, y bastante, por cierto, quién lo traicionó, dónde están esos despojos, dónde está el cadáver, que no es precisamente en el Museo de la Montaña. Se entera con este libro de Pablo Medina, se lo recomiendo. Y hablando de libros, mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué la Mesa de la Unidad no habla de dictadura? ¿Por qué no habla de la ilegitimidad de Maduro? Uno
cree entender las razones, ¿no?, de por qué lo hacen. Pero tenemos a un especialista en dictaduras y democracias como primer invitado del programa de hoy. Es el autor de estos dos libros. Se llaman Dictaduras y sus paradigmas. Es Julio Schilling, escritor y politólogo. Y lo primero que le voy a preguntar es, ¿para qué sirve una democracia y qué es una dictadura y qué hay en Venezuela? Ya regresamos. Bueno, tenemos un rostro nuevo para los venezolanos. Es el autor, entre otros, de este libro, Dictaduras y sus paradigmas. Es un politólogo y un escritor sumamente exitoso, Julio Schilling. Y lo tenemos como invitado principal para sentar unas bases, ¿no?, para hacer todos los programas que queremos hacer sobre lo que está sucediendo, no solamente en Venezuela, en el mundo entero, porque el mundo está cambiando y está cambiando radicalmente. Bienvenido. Un placer. ¿Qué es una democracia y eso para qué sirve? La democracia es un sistema político de autogobierno donde los ciudadanos pueden, si existen determinadas precondiciones, elegir libremente a sus representantes. Pero con el entendimiento de una democracia hace falta unos variables, unas adiciones como libertad de expresión. Si no hay libertad de expresión, si no hay lo que se llama un Estado de Derecho, en otras palabras, un régimen donde impera la ley, donde si la ley dice esto no se puede hacer, y no digo ley donde un gobierno en turno pues pone la ley, sino determinadas nociones de que hay derechos que están fuera del alcance de una ley. Por ejemplo, los derechos naturales, el derecho de la libertad. Ok, perfecto todo eso. ¿Y eso con qué se come? ¿Con qué? ¿Se come? ¿Eso da de comer a la gente? Por supuesto, porque la libertad es esencial para la productividad, tanto en lo económico como en lo social. Y una democracia, si no existe libertad, deja de ser una democracia. ¿Y por qué hay tanta gente entonces que ama a Fidel Castro como amaba a Stalin, como amaba a Pinochet, como ama a Maduro, que Bueno, son dictaduras en diferentes niveles, pero son dictadores? No podemos medir el amor, por ejemplo, que se tiene o no por Fidel Castro, por Hugo Chávez, por Kim Jong-un, porque el terror opera de una forma íntima en la vida de la población. Entonces no se puede palpar porque no hay libertad. No hay libertad para verdaderamente expresar un sentimiento. Entonces es una suposición. En otras palabras, cuando vemos en una plaza llena de personas alabando a un líder que está ahí reforzado por el terror y la represión, pues no se puede realmente medir lo que es la voluntad, la aprobación del pueblo. ¿Y qué es una dictadura? Una dictadura es un régimen no democrático. En otras palabras, es un régimen donde no hay democracia, donde no hay alternativa para escoger, alternativa verdadera dentro del campo político. O sea, que puede haber elecciones y ser una dictadura. Son votaciones, naturalmente. Pero es que la mayoría de la gente piensa que el sinónimo de democracia es tener unas elecciones. Bueno, que si no hay elecciones, no hay democracia. Y que todos los regímenes que tengan elecciones, ya sean el de Gaddafi, o sea el de Castro, o sea el de Stalin, o sea el venezolano, es una democracia porque hay elecciones. Mira, tenemos que entender que la democracia es realmente una isla dentro de un gran mar histórico. Estamos hablando, su ensayo más exitoso en los Estados Unidos y después en la Revolución Francesa
Estamos hablando de 237 años, 238 años, esencialmente. O sea, que eso en la historia del mundo no es nada. Entonces, ¿qué pasó? Previo a eso, el despotismo era el modo de ejercer la política. Había monarquías, estaban los faraones. De pronto, la democracia le dio un sentir mucho más romántico a la política. Ya los dictadores no querían ser considerados déspotas o monarcas, sino querían también entrar en la noción, en la caravana de la democracia. Perfecto, pero porque hay países que saliendo de una dictadura viene una democracia y aparentemente fracasa y votan porque regrese el dictador. Caso de Nicaragua. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? Bueno, en el caso de Nicaragua, como podemos también incluir otros casos del antiguo bloque socialista. Porque en Nicaragua, y perdonen que lo interrumpa, no es como en Venezuela, que el poder electoral está en manos del régimen. En Nicaragua era un poder electoral más amplio, más democrático, y el pueblo votó para que regresara el dictador. Pero primero hay que hacer la distinción que ganó por pluralidad. En otras palabras, cuando se cambiaron las leyes electorales en Nicaragua, bajo las leyes preexistentes al acuerdo que hubo entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, el sandinismo no hubiera ganado las elecciones, es lo primero. Segundo, ese cambio lamentable que en hecho fue para evitar que Arnoldo Alemán pues, fuera por el resto de la vida a la cárcel, pues entonces le pavimentó el camino para el sandinismo. Pero en la importancia... Sí, pero votaron por el dictador. Lo que usted quiera, pero votaron. Votaron, pero ¿por qué votaron? ¿Por qué eso ocurre? Muy sencillo, por el gran error de que no se llevó a cabo un proceso de descomunización cuando no se criminalizó lo que fue la dictadura sandinista. Perdone, ¿no será que hay mucho vagabundo que se hace llamar demócrata? Y mucho comerciante y ladrón que llega al poder con el nombre de demócrata y se puede, en una democracia o pseudodemocracia, se puede denunciar, mientras que en una dictadura nadie en Cuba va a decir los millones que tiene y los muertos y asesinados que tiene Fidel Castro, como no se podía en Chile, por cierto, cuando Pinochet, ¿no? Para que no vayan a decir que estamos parcializados por las dictaduras de izquierda y no hablamos de la derecha, aunque Pinochet tiene muchísimos menos muertos que Fidel Castro, vamos a estar claros. Bueno, pero ahí están. En cambio, en una democracia se puede denunciar, ¿no?, verdades y mentiras, porque en el caso de Venezuela, quien desprestigia la democracia no solamente son algunos gobiernos unos peores que otros, sino son los mismos dirigentes democráticos. Correcto. Que se acusaban entre ellos de ladrones y demás, y no había ninguna investigación y no había ningún preso. Correcto. Estamos viendo... Y primero hay que destacar, yo creo que tú haces un punto excelente de señalarlo, nada de esto fuera posible si no fuera por la complicidad del mundo libre y de los demócratas del mundo, sin lugar a duda. La idea de cooptar al empresariado es parte de un mecanismo que esto no viene desde el fascismo. En otras palabras, uno de los puntos de diferencia en práctica en la fase inicial, cuando toman el poder tanto Mussolini como Hitler, es cooptar el sector comercial para servir los intereses de la dictadura política. Entonces, lo que estamos viendo es un disfraz de democracia, donde hay votaciones, que no es lo mismo que elecciones. Hay una oposición leal, pero incapaz de realmente cuestionar al poder político. Y no es porque no existan tal vez personas de buena voluntad, simplemente es el problema sistémico. El sistema, no existen las condiciones, no hay la necesaria libertad primero para competir por el poder. Los que cuentan los votos, el Consejo Electoral, es una extensión del poder político dictatorial. La rama judicial, o sea, la noción de separar los poderes se hizo que es un ingrediente fundamental de la democracia. ¿Por qué se quiere separar poderes? Bueno, para que una rama no tenga predominancia sobre la otra. ¿Y qué es lo que estamos viendo en estas nuevas dictaduras del siglo XXI?
como la que hay en Venezuela, como la que hay en Nicaragua, como la que hay en Ecuador, como la que hay en Bolivia. Cuba ya es una dictadura a lo descarado, pero las dictaduras del siglo XXI se caracterizan con tener la simulación de una democracia, porque tienen votaciones, pero controlan quién cuentan los votos. La prensa está censurada y donde más espacio existe es para proyección hacia el exterior. Le dejo esta pregunta en el aire. Ese cuento o esa esperanza, que es lo último que se pierde, de que las dictaduras caen, a mí no me lo diga. Porque ahí está, Franco murió en su cama, Fidel Castro, si no está muerto y hay un identikit en lugar de él, ahí hasta que se muera va a estar, porque esas son monarquías. Ahí está Corea del Norte. Las dictaduras no caen fácilmente. ¿Usted cree que en Venezuela esa dictadura, viva o muera Maduro de cáncer o de otras circunstancias como el dictador anterior, va a caer? Le dejo la pregunta en el aire. En esta parte del programa estamos conversando con el autor de este libro, Dictaduras y sus paradigmas, Julio Schilling, escritor y politólogo, porque hay que sentar las bases de en qué sistema estamos, qué estamos viviendo y cuál es la verdad de todo lo que está sucediendo en América Latina y concretamente en Venezuela, que es lo que más nos duele, porque además desde Venezuela se está propagando estas dictaduras y que socialistas y que no son más que dictadores que lo que quieren es el poder. Pero las dictaduras no son tan fáciles de que caigan. Hay muchos cubanos en Miami todavía que tienen la maletica lista ya a los 80 años porque mañana cae Fidel, mañana acaba el régimen. Y no todos los países tienen la suerte de España de tener un rey como Juan Carlos, un civil como Adolfo Suárez y un dirigente comunista de la talla de Santiago Carrillo, que querían de verdad la democracia. Las dictaduras caen, es muy difícil que caigan, y la dictadura venezolana, que maneja todos los poderes, ¿no?, es más difícil todavía. ¿O usted cree que estoy equivocado? Mira, hay que hacer la distinción, Napoleón, de una forma cualitativa, o sea, hacer la distinción en los tipos de dictaduras. Por lo general podemos mirar una dictadura autoritaria y una totalitaria. Cuando mencionas España, por ejemplo, cuando mencionas el Chile de Pinochet, estamos hablando de dictaduras autoritarias, completamente diferentes a las dictaduras totalitaria como la que hay en Cuba, como la que hay en Corea del Norte, como fue el nazismo, como fue el fascismo de Mussolini y como fue y como es en gran medida la que hay en Venezuela. Son dos animales completamente diferentes. Como el nazismo no duró toda la vida, ¿por qué no duró? Hubo que sacarla. Entonces, dictaduras totalitarias, porque el trabajo de todo dictador es aplastar la oposición política, es tener el control político. La diferencia entre una autoritaria y una totalitaria a simple análisis es que se extiende el control en la esfera económica y en la esfera social, porque dictaduras totalitarias van con un propósito misionero, provienen de una ideología radical donde ellos se creen que son enviados y tienen que cumplir como una un papel religión, milenario. una falsa religión. Son religiones políticas que por lo general que siempre son hablan del materialistas. futuro. Dentro de una década, dentro de un mes, dentro de un año tendremos la felicidad y pasan 40 y nunca la tienen. Y no solo eso, son apocalípticas, quiere decir que sin ellos ¿Pero por se qué acaba le el creen? mundo. ¿Pero por qué le creen? Porque hay gente que le cree. ¿Por qué después de 40 años todavía hay gente que un tirano como Fidel Castro, un fracasado como Fidel Castro, no solamente hay pueblo que lo admira, sino hay dirigentes pseudodemócratas que van allá a adularle cuando él es un fracasado? Vamos a estar, ¿es un fracasado por qué? Porque un político es un fracasado no porque tiene 40 años en el poder, sino porque su país está peor con él que cuando él llega. Totalmente. A diferencia, por cierto, de Pinochet, que fue un dictador triunfador, porque Chile, a pesar de los muertos y la dictadura, cuando él salió estaba mejor que cuando él llegó. Pero entonces, ¿por qué quieren a Fidel Castro? ¿Por qué un tipo tan gris? Porque por lo menos Chávez
era simpático, tenía carisma y demás, pero un tipo tan gris, tan poco preparado como Maduro, ¿cómo puede durar? Por el terror. Cuando miramos la popularidad, por ejemplo, de un Fidel Castro, dentro de Cuba existe un mecanismo de terror, o sea, la dictadura totalitaria se caracteriza por, y su éxito reside en cómo organiza el poder político y la sociedad. En otras palabras, el poder político toca lo más íntimo de la vida. Cuando una persona, por ejemplo, va al colegio, tiene un expediente laboral, tiene un expediente en la cuadra donde vive, se conoce todo de su vida, todos sus movimientos. Ese tipo de control primero hace que las personas se autocensuren. Segundo, las dádivas. Para avanzar en una sociedad cerrada, totalitaria, te tienes que plegar al poder político. De lo contrario, eres marginado, eres eliminado. Cosa que no sucede en dictaduras autoritarias, porque en una dictadura como la de Franco y como la de Pinochet, si tú no te profesabas políticamente contrario al régimen, no tenías ningún problema. En cambio, y esta diferencia la hizo un antiguo comunista, o sea, la destacó un antiguo comunista yugoslavo, Milo Vangilas, que dijo que la gran diferencia es que las dictaduras autoritarias persiguen a sus oposiciones reales. Las totalitarias persiguen no solo a la oposición real, sino a la oposición potencial. En otras palabras, una clase social, una raza que puede ser una amenaza. Y si eso es así, ¿por qué cae fracasando rotundamente el muro de Berlín? ¿Por qué cae la Unión Soviética y se deshace la Unión Soviética, siendo junto con los Estados Unidos la gran potencia mundial y habiendo sido dividido el mundo entre ellos y los Estados Unidos? El comunismo soviético cae porque había una administración norteamericana que rompió la política de contención y empezó una política de revertir. En otras palabras, confrontó a la Unión Soviética e empezó un mecanismo de facilitar a movimientos tanto en Europa Oriental como en Afganistán para combatir al Imperio Soviético. La noción de la estrategia del escudo de misiles que los Estados Unidos empezó a desarrollar. La guerra de las galaxias. La guerra de las galaxias, que era algo que los soviéticos estaban también tratando de desarrollar. Pero no tenían el dinero. No tenían el dinero. A la Unión Soviética, al poder político, llegó a la conclusión de que en 10 años los Estados Unidos iba a poder tener la capacidad de exitosamente atacar con armas nucleares a la Unión Soviética y que la Unión Soviética iba a quedar devastada y no iba a poder responder. Eso fue lo que lanzó a que sacaran a un individuo como Mikhail Gorbachev, que quiso instituir reformas económicas a lo de China. Pero ¿qué pasó? No encontró el apoyo político. Entonces, obligatoriamente empieza a abrir el campo político para poner en práctica las medidas económicas para la supervivencia. Gorbachev creyó en el socialismo. Es más, él creyó que realmente las personas, si tuvieran una opción verdadera, iban a querer seguir estando bajo el comunismo. O sea, el comunismo no se cayó, lo tumbaron. Fueron muchos años y particularmente se incrementó con la administración de Reagan. Y no solo eso, el Vaticano también jugó un papel fundamental. Bueno, y el pueblo que no quería estar en una dictadura comunista, porque de nada vale la CIA, ni el Vaticano, ni nada de eso, si no tiene apoyo popular. La doctrina Sinatra, como la canción de Hacerlo My Way, cuando se quebró la doctrina Brezhnev, la Unión Soviética, porque ya no podía seguir dando el apoyo que le estaba dando a Europa Oriental, que fue empezó un efecto de descolonización. Sacó sus tropas, le dio luz verde a Europa Oriental a hacerlo a su manera, a que hicieran lo que les diera la gana. Les dijo que ya no lo iba a proteger a los regímenes que habían puesto en el poder. Entonces, pues claro, eso tuvo un impacto inevitable donde cada día la represión, cuando miramos por ejemplo en Alemania Oriental, donde en Leipzig, en una protesta, el primer día habían 10 personas. Cuando vieron que no fueron sacados a palo, a la semana ya habían 29. Y así sucesivamente, que a los 2 meses ya habían miles. Y antes de despedir esta parte del programa y a nuestro invitado, bueno, ¿qué es eso del socialismo del siglo XXI
en una frase corta. Es el socialismo del siglo XIX, del siglo XX, reciclado, confinado para acomodar los cambios del siglo XXI. Es más de lo antiguo, reciclado con una nueva careta para vender como una mercancía. No es ¿Es nada una más. democracia o es una dictadura? Es la dictadura, podemos decir, del siglo XXI. Ahora, le hago la misma pregunta y esta es la última que le hice a Fidel Castro cuando él celebraba 20 años en el poder. Esa entrevista y esa discusión salió aquí en los Estados Unidos en la ABC y en Venezuela salió en la revista Resumen. Se está celebrando los 20 años, o ustedes están celebrando los 20 años de haber llegado al poder, y el eurocomunismo, una de las bases es que la dictadura del proletariado no se justifica como dictadura si ya están en el poder y además manejan el poder. ¿Hasta cuándo se justifica la dictadura de Maduro y su gente? Es que ellos están en el poder por el hecho de estar en el poder. En otras palabras, es milenaria. Nunca la noción de que algún día... Quiere decir que ellos podían haberse, si les convenía, haber decidido que son nazis con tal de quedarse en el poder, que es lo mismo que ser comunista con tal de quedarse en el poder. Totalmente. Que ahí no hay ideología, sino que se juega con una ideología. Hay una ideología que se abraza, que se usa. Me explico, o sea, hasta el punto que realmente creen o no. Yo creo que tu punto es muy importante, porque por un lado hablan de igualdad cuando lo que están imponiendo es un sistema de casta, un sistema cerrado, un sistema de privilegios. Es todo lo contrario en los países libres, democráticos y capitalistas, donde realmente el pobre tiene la oportunidad, por medio del logro de su esfuerzo, de superarse. No es así en las dictaduras del siglo XXI, en esta nueva versión del comunismo del siglo XXI, donde el poder político dictatorial es el que decide, el que gana, el que pierde. ¿Cómo se tumba Maduro? ¿Cómo se tumba una dictadura como esa? ¿En la calle? En la calle, y la forma más eficiente y menos costosa con las armas. Pero el pueblo no está armado. Pero el derecho de rebelión, que es un principio sacrosanto, donde dice cuando el sistema democrático falla, la sociedad tiene el derecho y la obligación de cambiar de régimen. La fuerza militar es parte de la sociedad. Constitución. Yo lo sé. También la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la de las Naciones Unidas, la Declaración Universal. Sentamos el primer punto indispensable para ver si uno defiende o ataca eso que llaman en Venezuela socialismo del siglo XXI, con Julio Schilling, escritor y politólogo, autor, entre otros libros, de estas dictaduras y sus paradigmas. ¿Qué pasó y hasta qué punto, hablando de Constitución, es legal lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, pidiendo que hay que pedir permiso para las manifestaciones pacíficas? Para las violentas no, por lo visto, porque especifican que tienen que ser manifestaciones pacíficas, ¿no? Gisela Parra sabe de eso. Ya viene. En el programa vamos a tratar de entender, ¿no?, los dos mayores escándalos que se han producido en las últimas horas, iba a decir, en los últimos días en el país. La resolución 68 y luego el recurso de interpretación del artículo 58. ¿Quién mejor para hablar sobre eso que nuestra próxima invitada, la doctora Gisela Parra, quien fue presidenta del Consejo de la Judicatura y también hoy en día es asilada política por sus posiciones democráticas? Empecemos por la educación, porque como decíamos al principio del programa, la gente salió por primera vez masivamente a la calle con aquel famoso artículo 1011, con mis hijos no te metas. Pero esto es lo mismo, no es lo mismo esta resolución 58. Por supuesto que es lo mismo, simplemente que hemos avanzado más en el tiempo, por cuanto uno de los principales estrategias de un gobierno totalitario castrocomunista como el que nosotros tenemos intronizado en el país es ideologizar a la juventud. Lo dijo muy bien, no hay revolución. Y se ha dado el gobierno desde el inicio de su gestión ha sido esa. Nosotros nos hemos descuidado porque si bien es verdad que en ese año 2011 nosotros salimos como madres
a decir con mis hijos no te metas y aparentemente paramos la intención del gobierno, este simplemente, como ha hecho con todo, dio la vuelta, tomó un atajo y siguió poniendo las bases de ese programa de ahora socializar la educación en Venezuela, e inclusive introduciendo en el Consejo Educativo los colectivos sociales. Ahora, los colectivos no solamente están para reprimir, también están para controlar la educación. Y con un sistema por el cual el Consejo Educativo y los padres y representantes son un simple voto en donde tienen igual representación hasta los obreros que trabajan en una institución educativa. Por supuesto. Aunque no tengan hijos en ese colegio. Aunque no tengan hijos en ese aunque colegio. no tengan hijos en ningún colegio. Y los colectivos sociales, aun cuando como parte de esa sociedad del hombre nuevo, está allí presente precisamente para tomar el control de la educación, que sí, ya lo hicieron. Pero si en vida el dictador anterior no pudo implantar eso porque la gente salió a la calle, ¿no? La gente tiene que volver a salir a la calle para frenar esta resolución 58, que no es nueva, parece ser que está desde enero, ¿no? No, perdón, desde el 2012 está aprobado esa resolución. Entonces, no me explico qué está pasando con nosotros, que nos distraen, nos distrae el gobierno con una serie de tácticas que desvían nuestra atención de lo más importante de lo que está sucediendo en el país, que es la introducción del proyecto socialista, entre comillas, que no es nada más que calcado del proyecto castrocomunista de Cuba, pero que funciona como nunca en ningún país del ALBA en Venezuela, copiado al carbón. Y nosotros no sé por qué motivo nos hemos descuidado en algo tan importante como es nuestra juventud. Juventud que hemos visto que pese a que esta generación que está en la calle nació bajo este régimen, no ha podido ser influida por estas tentativas de control y está en la calle defendiendo la democracia. Pero por otro lado, coincidencia o no, lo digo coincidencia o no, al anuncio de los estudiantes, ¿no? Que son los que están dando la cara, ¿no? Totalmente solos, porque no he visto todavía a la MUD allí presente en ningún sitio, ¿no? Aunque Capriles de vez en cuando los menciona, eso también hay que decirlo. Este recurso de interpretación del artículo 58 aparece en el momento en que los estudiantes dicen que van a ir al centro de la ciudad, ¿no? Con lo cual se puede repetir un 11 de abril, cosa que ningún gobierno ni ninguna dictadura quiere, es decir, porque llegan hasta Miraflores y el régimen tiene dos opciones, ¿no? Matar los estudiantes, como hicieron el 11 de abril, desde los lugares estratégicos y los edificios aledaños a Miraflores, como mataron a la gente del 11 de abril, ¿no? Algo que no estoy inventando yo, algo que está, ustedes pueden conseguir el video de la joyita de Arias Cárdenas llamando asesino a Chávez Frías y culpándolo de esos asesinatos. Quítense la venda de los ojos, estamos frente a un asesino, con toda la extensión de la palabra, una persona enferma, un paranoico, enfermo de poder, que cree estar poseído de una tarea histórica. Vamos a estar claros. O la otra opción que tienen de esos estudiantes en Miraflores es renunciar, y yo creo que ellos no van a renunciar. Bueno, ya ellos se lo dijeron, nosotros no abandonamos la calle hasta que el gobierno salga, porque ya ellos cambiaron el mensaje, ya no es ni siquiera pedir que rectifiquen, es que el gobierno salga, porque nosotros hemos llegado a un punto de quiebra en que estamos ante aceptar el socialismo castrocomunista o la democracia. Aquí no hay otra opción. Por eso de allí la mesa del diálogo es simplemente una táctica para ganar tiempo. Ahora, la calle no la podemos abandonar, porque nosotros tenemos contra la pared al gobierno, desenmascarándolo como lo han hecho los estudiantes, cuando han puesto al desnudo el desastre de lo que ha pasado en Venezuela en estos 15 años, la destrucción total. Y lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia, una vez más, es cumplir obedientemente las órdenes del Ejecutivo al cual están subordinados. Pero usted sabe de Constitución, usted estudió eso, usted fue presidenta de la Judicatura. ¿Hay alguna posibilidad de que legalmente se interprete ese artículo 58 de la forma que lo interpretó el Tribunal Supremo de Justicia? Absolutamente no, porque es un derecho humano consagrado en la Constitución y en todos los tratados y convenciones internacionales que ha suscrito la República y que están por encima de todas nuestras normas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Tribunal? Legislar sobre la Constitución, haciendo ver que no es un derecho absoluto
y que entonces está sometido a restricciones, y las restricciones emanan de las autoridades municipales, entre las cuales se interpone un permiso que tiene que ser solicitado, y que entonces esta autoridad puede no solamente negarlo, sino que sí lo acepta, determinar la hora, el lugar y el sitio donde se va a efectuar. Pero antes del 11 de abril, los partidos políticos, cuando iban a llamar a concentraciones, pedían el permiso y llegaron al extremo de decirle, si el régimen le decía, tienen que llegar hasta la esquina tal, en la esquina tal llegaban y ahí se paraban y no permitían que la gente siguiera. O sea, no es nada nuevo. Bueno, pero que lamentablemente nosotros, como demócratas que somos, hemos dejado de lado la Constitución para permitir que se viole y nosotros lo aceptemos. Los muchachos nos han puesto a nosotros en la verdad de lo que nosotros debemos hacer como ciudadanos activos, que estamos en régimen democrático, que queremos estar en régimen democrático y que queremos que se respete la Constitución. Por eso, una cosa es que uno diga que se va a hacer comunicar que se va a hacer una manifestación, pero no pedir permiso. Claro, esa es la diferencia. Claro. Antes se comunicaba y nos decían no pasen de cierto límite y nosotros lo aceptábamos, vamos que no a suponer. teníamos por qué aceptarlo. Que no teníamos por qué aceptarlo. Okay, pero era para controlar mejor lo que se quiera, la seguridad de la gente, lo que quisieran inventar. Pero es que ahora es pedir permiso, que es diferente. Sí, y someternos a la decisión de la autoridad municipal para saber si lo otorgan o no, y además, cuándo, dónde y en qué forma lo vamos a hacer. Es totalmente inaceptable. ¿Dónde está el derecho humano que nosotros estamos haciendo valer? ¿Y qué debe hacer entonces el pueblo venezolano? Lo que estamos haciendo y lo que los estudiantes, desde el primer momento que salió esta decisión, han seguido en la calle y van a seguir en la calle. Y han dicho, vamos a ir al centro de la ciudad, porque en el centro de la ciudad están la mayoría de los poderes públicos establecidos, y nosotros tenemos derecho a hacernos oír por ellos. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. O sea que lo único que un demócrata puede hacer en Venezuela en este momento es salir a la calle. Hacer cumplir la Constitución y defender los derechos humanos allí establecidos. No tenemos por qué pedir permiso para defender y actuar en democracia, que es lo que nosotros queremos. Punto. Bueno, es la doctora Gisela Parra, que por algo fue presidenta del Consejo de la Dictadura y por algo es asilada política en este momento. Yo la voy a invitar para que cenemos ahora en acevichao, ¿no? Que es comida peruana y chilena como no hay otra en la ciudad de Miami, porque el chef es un peruano por un lado y un japonés por otro lado. Eso está en la calle 8 con la avenida 14, acevichao. Ya regresamos, porque ahora tenemos dos generaciones y nuestro invitado va a ser Boris Izaguirre. Y con Boris va a estar Romner Figueroa. Sí, el Romner Figueroa, el del gordo y la flaca, porque vamos a estar en su casa. Bueno, y en esta parte del programa voy a trabajar por primera vez en mi vida con mi hija Natalia. Esa soy yo, sí, que tengo algunas preguntas que hacerle al invitado. Y nuestro invitado de hoy es en España más famoso que Carlos Mata sin ser actor. Y que miren que Carlos Mata era famoso en España. Hola. Mira lo que trae. Más famoso que José Luis Rodríguez, que fue muy famoso también, sin cantar. Viva la numeración, que ha visto matrimonios sin coreando de estación. Numerado. Viva la numeración, que ha visto matrimonios sin coreando de estación. Es el, ¿cómo es que te llamaron? Tremendo espécimen. El tremendo espécimen de Nicolás Maduro, Boris Izaguirre. Bravo, Natalia. Qué maravilla que seamos testigos de este momento histórico. Gracias. En la televisión. Espero que no te molestes conmigo, pero lo de tremendo espécimen no lo decía por ti, sino por Maduro. No, yo estoy encantado. Oye, pero yo creo que, mira, yo me voy a sentir mejor si decimos que eso lo estamos haciendo en la casa de Romner Figueroa de Madrid,
porque me ha alojado aquí como buen amigo que es. Esto se ha convertido como en una extensión de mi casa madrileña en esta ciudad. Y Roner no quiere aparecer porque no sabemos si está vestido totalmente para aparecer en cámara. Queríamos que apareciera. Pero está exactamente detrás mío. Entonces tú sentirás que en vez de Nicolás Maduro, detrás mío está Roner Figueroa, que lo prefiero 1000 veces. No, lo que van a sentir los televidentes es cómo muerde las galletas, que viene de trabajar durante todo el día, está muerto de hambre. O sea que el sonido de las galletas es él. Pero luego va a salir al final. Vamos a quedar así, para que salga al final. Al final va a modelar aquí y va a bajar unas escaleras a ver si le enseñan. Las escaleras de emergencia por la situación del país. El que baja las escaleras soy yo, eso sí no lo puedo quitar a nadie, perdóname. Lo vas a hacer esta Es noche. una cosa que... Pero sabes que cuando ya volveremos a hablar del presidente de la República Bolivariana, yo aprendí a bajar las escaleras porque mis padres se mudaron. Mi hermana Valentina nació en una casa que era de una sola planta. Y entonces eso obligó a que mi hermano y yo tuviéramos que compartir habitación durante un tiempo. Y como mi hermano me lleva 8 años, era un poco como complicado porque mi hermano estaba como en plena explosión de pubertad. Y yo ya apuntaba mucho a que las cosas me interesaban en excesiva atención. Y entonces mis padres de repente decían que mi hermano pues, se lo pasaba mal porque yo estaba todo el tiempo pendiente de todo lo que hacía mi hermano. Y entonces decidieron mudarse a una casa un poco más grande para que cada uno pudiera tener su habitación y este tipo de problemas se eliminaran. Y entonces consiguieron una casa que tenía escalera. Y yo me acuerdo perfecto que la primera vez que llegué a esa casa a verla, porque ya mi mamá y mi papá decidieron que la fuéramos a ver nosotros para opinar, yo inmediatamente dije, hay una escalera, y subí corriendo la escalera. Y entonces, es verdad que sentí fascinación de subir, pero una vez que me vi arriba, dije, ay, pero es que ahora hay que bajarla. Y a partir de allí aprendí a bajar las escaleras. Desde este magnífico momento, te prometo pero que te acaban de coronar. Me siento muy coronado. ¿No? Por eso es que es tan buen novelista, porque la mitad de las cosas deben ser exageración y mentira. Como por ejemplo lo que le contaste a Bailey, de que durante 3 días no tuviste el nombre porque no querías llamarte Alexander. No querían mis padres que me llamara Alejandro Izaguirre. Tú mejor que nadie lo puedes entender. Alejandro Izaguirre fue un ministro... Pero no fue por Alejandro Magno. No fue por Alejandro Izaguirre. O sea, mi papá, Alejandro Izaguirre, que fue una persona muy importante de la Acción Democrática y también un hombre, pues, como mucha gente de la Acción Democrática, con problemas de acusaciones de enriquecimiento ilícito, era un político y él siempre hacía el propio Alejandro Izaguirre hacía una muy importante distancia con los Izaguirres de mi papá. Por eso yo estuve sin nombre porque a mi mamá no se había ocurrido ningún nombre más. Yo necesito hacer una pregunta antes de que pase el tema de Bailey, por favor. Yo necesito saber, es una pregunta personal e íntima. ¿Qué se sintió besar a Bailey? No, yo creo que la pregunta la tiene que responder él. O sea, él ya lo respondió. A mí. No, porque fue él el que me besó a mí. Yo simplemente, hace 12 años, Jaime vino a Crónicas Marcianas, que es un programa que yo hice durante muchos años en España. Donde mostraste el culo por primera vez en televisión. Bueno, en la televisión. Sí, probablemente en la televisión sí, pero el resto de la... ¿En la televisión? Lo he mostrado en todas partes. Yo todo lo que hice en Crónicas Marcianas ya lo había hecho durante mucho tiempo en toda la fiesta de los años 80 en Caracas. Ah, caramba. O sea que no era nada nuevo para mí todo ese tipo de conducta. Al contrario, yo creo que yo hice de una patología una fascinante fuente de ingresos. Siempre digo eso, y es verdad. Y una carrera de éxito increíble. Y entonces, Jaime, de pronto, era una discusión sobre unos chicos que habían ido al programa de Gran Hermano y estaban pues, ellos discutiendo entre ellos y de repente Jaime y yo nos quedamos así, nos levantamos y yo, pues como Jaime se levantó, pues yo también me levanté y de repente Jaime vino y me besó. Y eso fue el beso, yo nunca me imaginé esa noche que me iba a besar Jaime. Y es verdad que, bueno, sí, yo, la verdad que recuerdo todo perfectamente bien. Es una lengua muy... eso es exactamente lo que quiero saber. Sí, era como un cuerpo extraño, bastante importante en mi... Tiene presencia esa lengua. En mi interior, enorme. No lo dudo, es como soy gran fan. Sí, es como un zapato de muy buena piel. ¿Qué marca sería? Bueno, no sé, pero en cualquier caso Bottega Veneta, claro, o sea, una buena piel.
Sin duda, sí, sí. Y es verdad que fue un gran beso. Y yo, pues, yo entendí que, bueno, que yo no me iba a poner una tontería de, ay, no me besen a veces. Porque, pues, ya tendríamos 30 y tantos años cuando eso. Entonces, ¿por qué no dejarse besar? Yo me dejé besar, sí, no, yo también. Me pareció genial. Y luego yo, es verdad que hice esta cosa loca, como duró tanto el beso, que me dio tiempo de abrir los ojos. De saber cómo es besar con los ojos abiertos, exacto, porque eso pues generalmente... fue una experiencia nueva. Pensé que era una buena idea. Dije, bueno, claro, como no somos novios, pues... Porque uno pues con su novio sí que te cierra los ojos y te besa con los ojos cerrados. Pero como éramos un beso de dos escritores... Pero bueno, ya sabes que Jaime y yo siempre decimos que en la generación previa a nosotros, Vargas Llosa y García Márquez se cayeron a golpes. Exacto. Y en cambio nosotros nos dimos un beso. Así es, pero ¿te supo ceviche? Yo creo que es una cosa maravillosa. Mira que si te supo ceviche. No, para nada me supo ceviche. Me pareció que era un hombre muy porque Jaime es un hombre muy guapo. Bueno, a mí me podría encantar. Es verdad que mi situación civil pues lo impedía que me gustara Jaime. Y era todo lo que sea más complicado, claro. Pero sí, no, fue un muy buen beso. Es un beso estupendo, una muy rica lengua, un sabor magnífico. Fue mi marido al día siguiente cuando yo fui a saludarle, que entonces me dijo esa antipatía de sabes a ceviche. Porque bueno, a todo el mundo le pareció ese beso más de lo que realmente era, ¿entiendes? Es como, bueno, salvando las grandes distancias, como la admiración que yo siento por tu papá, como si yo me levantara ahora y le diera un beso a tu papá. Para mí es importantísimo, podríamos tratarlo. Directamente, ¿entiendes? Un hombre muy guapo que toda la vida me ha encantado, que me fascinaba en la televisión. Me parecía como lo más divino, que yo quería ser así, comportarme así, ¿entiendes? Como Napoleón. Entonces me parece que eso es lo que fue ese beso. Ahora vamos a hablar cuando aprendiste a hablar con la Z. ¿Cómo aprendiste a hablar Zaragoza? ¿Cómo fue eso? ¿Cuánto tiempo tardaste en aprender a hablar con la Z? Te va a decepcionar horriblemente la respuesta. Es por la radio. Mira, yo antes de hacer televisión en España, empecé haciendo radio. Y en la cadena C con Gemma Nieves, que es una gran mujer de la radio española. Y Gemma me vio hablando y comportándome en un programa que yo hacía en una cadena local de Madrid y entonces dijo, mira, me encanta él, y la gente creía que yo era un actor. Y le decían a Gemma, ay, pero qué divino ese que hace de venezolano, qué bien hace el acento y todo, y qué divertido que dice que tiene novio, imagínate. Y entonces Gemma le decía, no, él es así, y cuando lo conozcas te vas a quedar sorprendidísimo porque es totalmente así. Pero entonces yo me di cuenta que eso, como que la radio, pues la gente la oye y es mucho más íntima que la televisión en realidad, ¿entiendes? Porque es el sonido que yo creo que penetra muchísimo más. Entonces me pareció como que era una antipatía que yo no supiera pronunciar las letras a las que está acostumbrado el público español. Ya vamos a seguir con el ABC de Boris Izaguirre, ¿no? Y además cómo empezó a escribir. Primero asistente de telenovela, supongo, luego él hacía las telenovelas y después las novelas. Ya vamos a regresar. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la... Con un gran sentido del humor, gran ángel, cultura, esto último le viene de familia, inteligencia que también le viene de familia, una madre y un padre excepcionales que hicieron historia en Venezuela. Estamos hablando con Boris Izaguirre y le vamos a preguntar, le vamos a pedir que nos hable un poco de cómo descubre que lo que quiere ser es escritor y que además no solamente querer ser, sino además que tiene capacidad y calidad para escribir. Bueno, porque yo oí a mi papá escribir, porque aunque eso parezca increíble, hoy en día Rodolfo siempre escribía máquina de escribir. Entonces yo todas las mañanas me levantaba antes de ir al colegio y me levantaba con el ruido de mi papá tecleando. Y es uno de los recuerdos más importantes y emocionantes que tengo en mi infancia. Y entonces me parecía que pues yo acompañaba a mi papá a entregar su columna en Nacional, lo acompañaba a hacer el programa en Radio Nacional, Mitología de lo Cotidiano. Y luego, pues, cuando no iba al colegio, pues me iba con él a la Cinemateca. Entonces me parecía que era como algo sensacional lo que hacía Rodolfo, de estar, pues bueno, escribía durante un tiempo y luego lo entregaba y de eso vivíamos nosotros. Entonces me parecía que era pues un trabajo realmente, algo de con lo que se podía vivir. Y entonces yo creo que eso fue como muy natural y después cuando
Entonces yo tenía una gran desesperación por leer. Eso sí que es una cosa que yo recuerdo de niño, que me sentía muy impotente de no poder leer y me parecía como absurdo que tuviera que esperar tanto para leer, ¿sabes? Entonces estaba todo el tiempo que quería leer, y todo el tiempo, y de repente un día por fin leí, y entonces lo que leí fue un grafiti que había puesto en un terreno baldío así cerca de la casa y ponía puta enorme. Entonces yo dije, ¡puta! Fue lo primero que leí. Lo primero que leíste puta. Lo primero que leí fue puta y dije, ¡puta! Entonces claro, como leí me emocioné, dije, ¡puta! Y entonces claro, estaba mi abuelo en el carro, mis papás, volvíamos a la casa y entonces mi abuelo, ¿por qué está haciendo este niño? Y entonces mi mamá, ¡Mori! Y entonces yo gritaba, ¡puta! Porque estaba feliz, ¿me entiendes? ¿Qué edad tenías? Pues yo creo que tendría eso, 5 años, porque la desesperación era gigantesca. Yo creo que uno lee entre los 5 y los 6, pero yo estaba de verdad... Porque en mi casa había mucha presencia de eso, ¿entiendes? Porque Rodolfo estaba escribiendo, Belén estaba siempre leyendo, porque mi mamá siempre ha sido muy lectora. El periódico era como algo que yo lo veía, que ellos abrían el periódico era tan grande, parecía como que los cubría a ellos también. Entonces, era como una cosa... visualmente muy presente en mi vida. ¿Qué periódico lees en España? ¿El País o ABC? Pero yo escribo para El País. Ya lo sé, pero ¿cuál lees? Sí, no, leo el País, pero siempre que estoy en un avión pido el ABC porque tengo la idea de que si el avión se cae, dirán, hombre, leí el ABC. Mira, esas películas que viste en la Cinemateca, que tu papá dirigió por años, y muy bien dirigida, y esos libros que empezaste a leer después de que aprendiste a los 5 años, sí. ¿Cuáles son las películas y los libros que te impactaron más? De niño, de verdad. Y de adolescente. Bueno, de niño, de verdad, a mí me encantaba Los viajes de Gulliver, tanto el libro como película, y me parecía divino que hubiera la película y el libro, ¿entiendes? O sea, me encontraba fascinante esa relación, y por supuesto yo creo que Bambi. Yo siempre pienso que, aunque yo fui un niño muy loco y entonces me escapaba con mi papá y veía de pronto Repulsión de Polanski a los 8 años, y hacía cosas de ese tipo de cosas, o ver Ciudadano Kane a los 7, ese tipo de disparate que yo hice como niño precoz, en realidad fue Bambi la que me impactó muchísimo. ¿Qué te afectó Bambi? Bueno, me afectó horrores, por supuesto, como el resto de la humanidad, la muerte de la madre de Bambi, pero en realidad lo que me pareció genial es que me encantó el papá de Bambi. Y entonces dije, pero qué sexy el papá de Bambi, pero qué hombre tan divino este papá de Bambi. Entonces quería conocer más al papá de Bambi. Y claro, entonces yo creo que Bambi pues, tuvo una gran influencia en mi sexualidad. Pero veo que tu papá tuvo más influencia que tu mamá, entiendo. No por lo de Bambi, claro. No, mi papá, sí, desde luego mi papá, yo creo que ha sido una presencia muy, muy importante. Y durante mucho tiempo quizás consideraba como mucho más el protagonismo de mi papá que de mi mamá. Pero con los años me he hecho también muy de mi mamá. Y he conseguido un buen equilibrio. ¿En qué influye tener padres famosos? Bueno, a mí me encantaba. Me parecía sensacional ser hijo de toda la vida. No sé cómo lo habrás vivido tú, pero yo encontraba que era sensacional formar parte de ese club. Yo creía que era un club. Porque además en mi colegio, que fue el Instituto Monte Carmelo, era un colegio donde más o menos toda esa generación de padres e hijos coincidimos todos allí. Entonces, por ejemplo, estaba María Alejandra Martín, estaba Georgiana González, la hija de Adriana González León, Ernesto Llores, que era el hijo de Pedro Llores y de Llorestrini, la hija de Soledad Bravo, y veíamos de pronto a Soledad Bravo que venía a buscar a su hija y a todos nos parecía como algo así como increíble. Actores también de televisión, es decir, era un colegio que tenía como, eso era muy, se hizo súper familiar en mi vida. Ya sabemos entonces por qué empezaste a escribir telenovelas, por Bambi. Sí. Pero, ¿cuándo empezaste a escribir? Antes que las telenovelas. Bueno, claro. Sí, yo mi primera columna, yo había apenas cumplido 15 años y conseguí que Luis Alberto Crespo, de todas las personas del mundo, lo publicara en papel literario. Y en realidad era una cosa loca, porque una persona que me encantaba mucho, que era John Petricelli, y que estaba locamente enamorado de él, y era un drama, porque Petricelli pues tendría como 15 años más que yo, y le parecía un shock ver a aquel niño persiguiéndole. Había escrito un texto, y yo en mis paranoias pensé que el texto estaba dedicado a mí. Entonces yo escribí una cosa loca que se llamaba Repeticiones, y ese es mi primer artículo, una respuesta loca. Y yo no sé qué vio Luis Alberto, que le pareció que estaba bien, y así fue. Y luego, bueno, empecé a escribir en el periódico, y luego, en un momento determinado, José Ignacio se chocaba mucho, porque yo a los 10 años
iba a haber acto cultural prácticamente todos los días en el teatro, y los propios actores, Fausto Verdiano, Cristina Rosales, dijeron, es que hay un niño todas las noches allí, ¿quién es? ¿Pero cómo puede ser que haya ese niño allí? Y entonces le dijeron, no, ese es el hijo de los Izaguirre, y entonces lo dejan venir, porque bueno, porque su tío es Isaac Chocrón, y entonces todo el mundo dice, pero es que es tan inquietante ese niño allí. Y entonces José Ignacio pidió conocerme un poco para tranquilizar a la compañía. Y entonces nos hicimos muy amigos inmediatamente, porque José Ignacio se quedó fascinado. Y José Ignacio tuvo ese momento que me dijo, yo tenía 10 años, y José Ignacio me dijo, mira, ¿hasta cuándo vas a ser niño precoz? Entonces yo dije, bueno, no lo sé. Entonces dijo, porque eso es horrible, vas a convertirte en un número de circo, me dijo. Eres como un número de circo. Eres como Natalie Portman. Sí, fue brutal lo que me dijo. Entonces yo me quedé así y dije, bueno, pues nada, pues no quiero ser ningún número de circo. Entonces, pero al mismo tiempo me encanta estar aquí. Entonces, algo tengo que hacer. Y así lo hice. Y entonces Ignacio, años después, pues como 10 años después, yo tenía 19 años, me dijo, ¿por qué no escribes conmigo? Entonces yo le dije, pero televisión, así, con ese plan. Y entonces me dijo, pues qué mal te va a hacer, es mucho mejor que escribas, aprendas a escribir este oficio, a que te esperes a que te den una beca de Fundayacucho. Fue lo que me dijo. Y a mí me encantó, eso me pareció genial. Entonces, ¿y qué fue lo primero que escribiste para televisión? La Dama de Rosa. Pero eso fue famosísimo en todas partes. Absolutamente, sí, y fue con él. Yo no escribía porque nadie escribía con José Ignacio. José Ignacio diagramaba el solo, luego al final escribía el solo el capítulo. Y yo creo que por eso José Ignacio fumaba tanto, porque él hacía todos los papeles. ¿Sabes? José Ignacio era fabuloso de verlo trabajar, porque a medida que él iba escribiendo, él hablaba los diálogos y se daba la respuesta y todo, era increíble. Y yo sí reconozco que quizás lo que yo más hice allí, por el deseo exclusivo de él, era acompañarlo. Que cuando se iban el resto de los libretistas, que se iban, supuestamente pues, a hacer las escenas, que pues él al final las cambiaba y todo, él se quedaba, entonces decía, bueno, Izaguirre, sírvame el whisky. Entonces yo le servía este whisky, que José Ignacio siempre decía que yo me pasaba y que lo emborrachaba, que no era verdad. Pero bueno. Y entonces él se quedaba escribiendo y yo me quedaba sentado al lado viéndolo escribir. Una y esa era mi escena colaboración. Una escena que recree tu vida, que hayas escrito en esa novela. La Dama de Rosa, pues las que me hacían hacer, que siempre eran todas como con mucho sentido del humor, porque José Ignacio yo creo que tenía mucha confianza que mi humor era muy bueno y que sabía escribir humor, que es verdad. Luego me ha costado horrores recuperar eso, pero sí hacía cosas que eran como más, ¿cómo se dice eso? Que descomprimían la atención. Y me vino muy bien el personaje que hacía Gigi Sancheta, porque yo las entendí muy bien a ellas, y entendía el conflicto entre ellas, el problema que tenían Janet y Gigi, que no se llevaban para nada bien. Y entonces eso a José Ignacio le fascinaba. ¿Y con quién no te llevabas tú para nada bien? ¿Con quién no me llevaba yo para nada bien en ese momento? Pues con poquísimas personas, porque a mí me costaba llevarme mal con alguien. Me llevo muy mal con el gobierno de Nicolás Maduro. No, en aquel momento. Pero no me llevo ¿En quién te yo no inspirabas? creo que yo me haya llevado mal con Por nadie. cierto, ¿quiénes son los nuevos? Amalia Pérez Díaz era muy tremenda, porque ella siempre decía, ¡esta escena la ha escrito Boris! Entonces venían los productores, bueno, y yo estaba ahí sentado esperando a ver por qué ella lo había descubierto, y entonces decía que es que, porque yo puntúo muy a mi manera y no ponía acentos, entonces a ella les parecía como una vulgaridad tener a un loco ahí que tenía problemas de... La primera novela, ¿por qué te atreves a escribir? Porque no podía hacer otra cosa, me parecía que se me iba a ir el tiempo, es esa cosa que tienes, quizá producto de haber sido niño precoz, que crees que el tiempo va en tu contra. Que es una gran tontería. Ya vamos a regresar porque tenemos algo que preguntarle, entre otras cosas de política, y una sorpresa que le tenemos a él. Muy democrático lo que le declaraste a Jaime Bailey, de que para ti unas elecciones prontas sería la salida. Absolutamente. El único problema es que ellos manejan el Consejo Nacional Electoral. Es decir, que unas elecciones prontas es imposible en una dictadura que maneja el Consejo Supremo Electoral. Pero, no los 4 miembros, los 5. Pero claro, Napoleón, yo entiendo muy bien tu punto de vista, pero me encantaría que se entendiera el mío. Yo tengo 22 años sin vivir en Venezuela.
he sido extremadamente cauto de manifestarme ante cualquier cosa porque odio ese rol de una persona que no viviendo en un sitio tan complicado como Venezuela opina desde fuera. Entonces, esta vez sí he preferido opinar porque estuve allí, porque fui a la manifestación del 12 de febrero, que fui con mis amigos Franco Fran y Nicolás Toth, porque lo vi el desabastecimiento, vi a los jóvenes manifestándose por la inseguridad, sobre todo por el hecho de que sienten que realmente tienen un país sin futuro, lleno de futuro. Y luego pues, estoy totalmente en desacuerdo en la forma en que el gobierno ha utilizado la represión para crear una situación que se les ha ido completamente de las manos ya desde el primer momento. Entonces, eso me ha hecho decir algo. Pero sigo insistiendo que siendo una persona que vive en España, que trabaja en España, que opina desde España, pues yo sigo creyendo en el sistema democrático y sigo pensando que esas han sido las elecciones que han sido ganadas por un muy estrecho margen por el actual presidente. Pero sí creo que una solución real es convocar de nuevo las elecciones. Aunque exista esta realidad que tú me presentas, yo confío que el pueblo venezolano y lo que el pueblo venezolano en este momento tiene en su cabeza y en lo que cree va a hacer que esas elecciones sean como ellos quieren, de verdad, el pueblo venezolano. Después de tu visita, ¿cuáles son los dos monstruos? Pues yo creo que son evidentemente, por un sitio, Diosdado Cabello y el actual presidente del gobierno, pero por otro sitio, un monstruo que está creciendo en la cárcel, que es Leopoldo López. Es decir, Leopoldo López en cualquier momento se va a convertir en un líder que va a acarrear claramente a muchísimo seguimiento, a muchísima gente detrás de él. Porque todo el mundo, porque mientras más días pasa en la cárcel, más crece su liderazgo. Eso es una cosa, eso ha sido claramente de parte de ellos. Yo creo que siempre he pensado que contaban con que eso iba a pasar, pero de alguna manera también pensaban que probablemente no iba a pasar. Entonces se arriesgaron a detenerlo, pero considero que mientras más tiempo esté en la cárcel, más grande es su presencia y su importancia. Creo que todos pensaron que tenían muy controlado su liderazgo. Yo creo que, exacto, de todas partes. De todas partes. Sí. Claro, el tema de esto es que a mí me gustaría que esto fuera menos complicado de explicar, porque creo que perdemos apoyo internacional cuando de repente nos sentamos en una mesa y tenemos 5 minutos para explicar una situación, como si fuéramos a pedir una cuenta en un banco, porque así funciona la política internacional. Entonces, en esos 5 minutos de pronto tú tienes que explicar quién es cada quien y ya se te han ido 4 minutos. Entonces, yo tengo la sensación de que toda esta situación a veces desborda inmadurez. Y al contrario, es uno de los momentos más cruciales de madurez de la democracia venezolana. Y entonces por eso insisto en que la salida es convocar las elecciones o hacer todo lo posible para que se convoquen esas elecciones. Sí, para mí eres uno de los personajes más demócratas que he conocido. Gracias. Y más ingenuo si crees que las elecciones no están manejadas por ellos. No, Napoleón, yo entiendo totalmente tu punto de vista, pero creo que hay que abrir la oportunidad a esto porque a lo mejor eso hará que muchos organismos internacionales de alguna manera secunden esta idea de convocar las elecciones. Es que ya varios organismos internacionales mostraron y comprobaron el fraude electoral. Entre ellos, desde Venezuela, la Universidad Simón Bolívar en adelante. Pero necesitamos un fraude electoral es imposible de demostrar, de verdad. Quizás a lo mejor en Jovito Villalba y Pérez Jiménez probablemente, desde hace tanto tiempo que éramos todavía, pues no había máquinas, no había tantas máquinas, no había tanta tecnología. Pero es muy difícil de demostrar. La propia Francia lo primero que dijo es que la estrechísima diferencia entre Enrique Capriles y Nicolás Maduro fue exactamente la misma que sucedió cuando Mitterrand ganó por primera vez en Francia. Entonces, claro, ante un argumento como ese, es muy difícil que, por ejemplo, los medios de comunicación de la Comunidad Europea decidan manifestarse apoyando la idea del fraude. Bueno, necesito que te pongas de pie, por favor. Ok, muy bien. Okay, acércate por acá. A ver si... Necesito que tú te pongas de pie y me digas cómo está vestido él. A ver si ya atreves a aprenderte cómo es, como con tu invitado. No, está bello de corbata.
no. A ver, Boris está siempre perfectamente bien vestido. Gracias. Porque Claro. Boris por sí mismo es un ícono del amor. Qué divino. Es una persona que la gente debería copiar, imitar y tratar de no solamente de reproducirlo además. Qué divino. Porque hace falta más gente. De balones. Bueno, sí, claro, clonarlo. No, reproducirme. Yo podría hacer papá. Pero ¿qué le pondría, le agregaría o qué le quitaría? No le puedo agregar o quitar nada porque él es sinónimo de Pero eso es perfección. miedo a la lengua, que es peor que la tuya. Yo me estoy sin calcetines porque en esta casa van con zapatos sin calcetines. Yo creo que Boris, Me encanta. Boris toma todos los riesgos que yo a veces mismo no me atrevo a hacer. Y por eso lo admiro. Por Es ejemplo, verdad, Por ejemplo, mira todas las pulseras estas que me parece a mí Santería chic. es una cosa un poco de Diana Brillant que yo no me atrevería. Pero es verdad, Diana Brillant, claro, Claro. es una gran emperatriz de la moda del siglo XX. Pero fíjate, ¿por qué mi hija no vino para acá? Yo Espérate. quiero que él vaya a escalera, por supuesto. Pero tenemos muy poquitas. Pero bueno, Hay si 3 ustedes- escalones. Hay 3 escalones. Pero escaleras de emergencia por la situación del país. No, yo bajé la del metro. Eso es lo que porque fuimos en metro en la manifestación. Y ya decía tenerla bajar la escalera. Roller, mira, lo que Yo hizo la sé bajar muy bien. Roller la sabe bajar muy bien, delante de pero... mí, Pero no todo el glamour Desde luego que no. Tu glamour es Y diferente. con la cadencia de caderas tampoco. No, pero es facilísimo. Pero Yo soy una bailarina. No, Osmer, mira, el truco es que tienes que poner la cadera lo más adelante posible y dejar que la pierna vaya y que el A ver, culo a ver cómo desaparezca. va la luz. No puedo. ¿Cómo que no puedo? Porque mis pantalones son muy apretados. Pero yo lo hago porque los muy apretados también. No, Los zapatos de tu hija son los mira, mejores. cuando estás arriba en la escalera, tú te dejas caer la cadera hacia adelante, ¿entiendes? Y te lanzas, y vas 1, 2, 3 y ya vas, y no la cuentas. La mano suelta en un varón es muy complicado y en mí ha sido un gran tema. No, vas, intentas más o menos que también haga un poco de equilibrio, porque si no la mano se vuelve una cosa que descontrola. Y todo lo enfocas en la pierna porque eso es lo que va marcando al espectador. A mí lo que me hace mucha ilusión es pensar en toda esa cantidad de venezolanos y venezolanas que están en sus casas o en sus barrios, pero venezolanos y venezolanas que están en sus casas o en sus barrios, o así subiendo y bajando las escaleras pensando que lo hacen como yo. Es que me parece lo máximo, ¿entiendes? Me encanta en Twitter una gente que pone, ay, hoy bajé las escaleras de mi barrio como si fuera ahora y enseguida me sentí feliz. Y yo digo, pero qué maravilla, eso me parece genial. Porque le creas una gran ilusión. Totalmente, eso es una cosa aspiracional. Boris pronuncia venezolanos mejor que todos nosotros con la Z. Bueno, no, pero puedo decir venezolanos, pero ya ahora me cuesta más, pero digo Venezuela. Venezuela. Claro, ¿Cómo es? venezolanos. Entonces, Centro Ciudad Comercial Tamanaco. La última pregunta o confidencia sobre el estudio. No la puedo decir. ¿Por qué? No la puedo decir. Qué ronco, porque qué ronco. Qué buena en las vida. cosas, claro, en los secretos de amistad uno tiene que guardarlos como está. Y acabo de ser testigo de un gran secreto que tengo que guardar. ¿Tú tienes que guardarlo también? Sí. Bueno, sí. Ah, tiene que ver con un anillo, ese anillo es nuevo. No, ese es Pero el te tocaste el anillo por eso. Ese es mi Pero matrimonio que no me lo cuando puedo dijo eso, quitar. tú te lo No tocas. me lo puedo quitar. Ah, es que Pero me lo podría- no, pero poquito a lo mejor tú lo medio veas porque dice Rubén. El Ese mío es el dice de Rubén Nogueira, que es el marido. Y Ángela y tú no tienen anillo. Ustedes son así de modernos. Qué moderno, de Siempre verdad. fueron modernos. Es que, o sea, así como, ¿cómo has hecho para vivir con una papá tan No lo sé, modernos? la verdad. Es que claro, la entrevista en realidad eres tú, te das Sí, cuenta. yo ¿No? creo que sí. Claro, Sí. claro. Sí, ¿cuál es tu Sí. pregunta? Bueno, pues ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo te sentías ¿Cómo lo he realmente? logrado? ¿Cómo son los desayunos y las comidas en tu casa? Bueno, el almuerzo. información, presión, Todo información. información. Sí. ¿Tuviste esa presión siempre? Qué horror. ¿Y te hacían leer libros de filósofos y de políticos? No me hacían leer. Ya, justo. No, mi padre me regalaba un libro todos los días y Ah. así hicimos una biblioteca. Ah, pero eso es Cosa que le agradezco enormemente. Eso también es un poco Rodolfo y Belén dejaban los libros abiertos, pero los dejaban como muy... No, pero los libros de filosofía Sí, son de ella, que no, que ahí la llamamos al psiquiatra, claro. Pero ya que también hay un psiquiatra. No, ya no, solamente Ya no. ella. Pero en un momento determinado fuiste los tres. Estudiar psicología. Exacto, claro. Bueno, esto se acabó, señores, no por nosotros, sino por el tiempo. Y por ejemplo, cuando tu papá te iba a buscar al colegio y lo saludaba y la gente se ponía No, me así, iba a sexy. buscar, era mi hermano. Ah, Iba a evitar el problema. lo mismo en mi casa. Sí. Y todas mis amigas se enamoraban de mi hermano. Con un Y yo fui feliz cuando un amigo mío me dijo, ay, tu hermano es bellísimo. Y eso me pareció yo maravilloso. Que era también. Tenemos muchas cosas en común. Sí, totalmente, fíjate, qué increíble, sí. Lo que pasa es que tú te has ido a Nueva Jaime York. también ¿no? lo tenemos en común. Te encanta Jaime, sí. Bueno, Sí, no.
Haz por favor que vaya al gimnasio otra vez. Mira, cuando yo me operé la vista, que fue la primera de las intervenciones, la primera de las intervenciones cosmetológicas que yo me he hecho fue la de la vista. ¿Tú estuviste? ¿En cuál estuviste? Pero no me acuerdo. No era la de, no era, era la de, ah, bueno, sí, claro, es verdad, porque es que las cirugías hay que guardarlas para uno, pues así. Pero bueno, el hecho es que, no ha hecho al chisme. ya no, yo hice así, Es que no lo aguantó, él no lo aguanta. pero eso se puede decir. ¿Te acuerdas que era divino el corset que me mandaron? Y la huicha, ah, bueno, esa es la que sí, que esas son unas de adentro. Que te quitan unas bolsas que hay aquí. Hay unas bolsas que aquí no hacen ninguna necesidad, entonces te las quitan, entonces afilas un poco. Pero tú te has hecho más cirugía que Trino No, Mora. no, que me encantaba Trino Mora. Pero seguramente era porque ya me ¿A ti no te gustaba Trino Mora? Claro, y Poppy. Bueno, a mí Poppy más me puso siempre infantil. más nervioso, pero ¿sabes que Poppy siempre fue conmigo? Encantador. Que Que decía que era una persona muy antipática y eso conmigo siempre fue, pero espectacularmente encantador. Bueno, déjame su terminar. primer novio de bebé era Poppy, que iba al cumpleaños. Yo me gustaba más bien José, pero bueno, otra cosa. Hombre, me parecía divertidísimo. Pero, ¿qué te iba a decir? ¿Dónde estábamos? Que bueno, no me acuerdo ahora. En las escaleras. Bueno, nada, y solo bajar. No, es muy difícil. Tienes que. Joaquín era tremendo porque Joaquín, Joaquín y yo hicimos juntos 3 Miss Venezuelas, que es muy impresionante, de escuela de televisión, desde luego. Y tú has estado en casi las 3, 2, exacto. Y estuvimos un día hablando con él que fue el único, tenía 86 o 84 años, y Ronald me dijo, Joaquín, ¿cómo puede ser que sean las 10:30 de la noche, son las 11, y estás aquí? ¿No te acuerdas? Y la perfección. Y la perfección. Y diciéndole, y a una que estaba por atrás, arriba, diciendo, ¡estás comiendo chicle! Y nosotros, ¿pero cómo puede ver que está comiendo chicle? Y le digo, ¡está comiendo chicle! Y la niña, y ahí aprendió. Y entonces venimos a hacer una película hoy, los dos. Yo vengo a ser más grillo que él. Pero bueno, que te digo, no, pero oye, no, Joaquín decía eso, Joaquín decía, ¿te atreves con 60 escaleras? Y digo, ¿cómo 60 escaleras, Joaquín, por favor? Vamos a poner 79. Y ponían muchísimas. La última con él, esa de Maracaibo, era y encima me hizo salir de una cosa que yo salía como de un parapete que quedaba separado en la escalera, que estaba lejísimo. Y era increíble. Y él decía, no, yo confío, no te va a pasar nunca nada. Entonces yo decía, bueno, pues muy bien, venga, vamos. Y me tiraba. Y entonces, bueno, Kiara decía, ¡es música! ¡Un disparate! Yo no sé si este año lo volvamos a ver porque está todo tan así, pero ha sido muy grande de hacer, totalmente. Señores, gracias. Sí. No, comerciales. Sí. Gracias. No sé si nos votarán a raíz de esto porque nos hemos pasado de tiempo. Sí. Chao. Gracias. Los viejos que miedo y